Vamos a iniciar con la sesión de hoy. Me presento, soy la maestra Cintia Paiva y pues este ciclo voy a compartir con ustedes el curso de literatura. Bien, tengan toda la confianza, chicos, de dejarme sus preguntas o sus dudas, ya sea levantando la manito o en todo caso, pues compartiendo la información por el chat. Bien, estamos ya iniciando en esta semana número uno. Me imagino que algunos ya habrán revisado su boletín. Estamos iniciando con todo lo que viene a ser géneros y figuras literarias, así mismo como lo que vamos a ver en literatura griega. Bien, deme unos minutos, por favor, que ahorita voy a pasar a compartir la pantalla. Unos minutos, por favor. Profesora, buenas noches. Chicos, un momentito, por favor. Estoy conversando un reto con el administrador porque no me permite compartir la pantalla. No sé qué está pasando. Si soy yo o es el permiso. A ver, un ratito, por favor. Opción.
No me permite compartir, no entiendo. ¿Por qué no me permite compartir? No entiendo, no entiendo, no entiendo. Ya, chicos, como estoy teniendo dificultades, no sé, está en este caso el joven de sistema me está ayudando para que puedan darme solución para el compartir de pantalla. Voy a adjuntar por aquí, por este medio, la diapositiva que voy a trabajar el día de hoy para que de todas maneras también ustedes lo tengan, lo puedan repasar, ¿ya? ¿Me escuchan? Sí, profe. Chicos, ¿me logran escuchar? Ya, ya, Sí, ok, ok. profesora. Ya. A ver, les estoy compartiendo por aquí la diapositiva para que lo tengan. Me confirman si les llega, por favor. Mientras que vamos solucionando esto, porque no sé por qué no me lo permite. A ver, vamos a iniciar primero con lo que son los conceptos básicos y empezamos primero por lo que son géneros literarios. Me imagino ya que ustedes habrán escuchado en el colegio un poco sobre este tema de los géneros literarios, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar primero con lo que viene a ser estos géneros. ¿Por qué hablamos nosotros de género? Como bien indica la parte teórica, habla de categorías que se emplean para sistematizar los tipos de obra. Es decir, que estamos viendo que vamos a ir juntando o uniendo estas obras según características que se van a ir presentando, ¿ok? Además, pues dice aquí que tenemos algunos tratadistas o se puede decir algunos iniciadores de estas uniones que viene a ser Aristóteles y también Horacio. Bien, ya sabemos entonces que de otra manera podemos decir que los géneros literarios van a ser formas institucionales que se van a encargar de agrupar estas obras según sus características. Ahora, ustedes van a encontrar aquí tres géneros principales, que va a ser el género épico, lírico y el dramático. Por ahí me dirán, Miss, pero ¿qué pasa con el narrativo? Miss, ¿qué pasa con el expositivo? ¿No? Miss, ¿dónde está el ensayo? Bueno, en este caso la CEPRE San Marcos va a tomar en cuenta solamente estos tres géneros, ¿ok? El épico, el lírico y lo que viene a ser el dramático. Vamos a profundizar un poco con lo que ya viene a ser esta parte de los géneros. Chicos, ¿les llegó la diapositiva? Por favor, una reacción, un check para saber si tienen conmigo la diapositiva para ver que se van guiando conmigo.
¿Les Sí, llegó? sí nos llegó. Ok, perfecto. Empezamos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En el caso del épico, como bien indica, va a ser esencialmente narrativo. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros también hablemos de cuentos, hablemos de novelas, hablemos de mitos, hablemos de fábulas, también lo vamos a considerar dentro de lo que viene a ser lo épico, ¿ya? Eso es importante tener en cuenta. Por eso decimos esencialmente narrativo como primera característica. Segundo, ya va a representar el mundo exterior. Como hablamos de la representación del mundo exterior, hablamos de qué, de la parte descriptiva, ¿ya? Más que nada, lo que es la parte épica va a querer describir tiempos que ya pasaron. O sea, si por ejemplo remontamos a héroes, seguramente cuando ustedes han escuchado de lo que viene a ser el género épico, primero se le viene a la cabeza son las hazañas de los héroes, ¿verdad? Porque busca alucir todo lo que fue en un tiempo pasado. ¿Ok? Además, vamos a encontrar que al ser narrativo también va a ser netamente objetivo. ¿Qué quiere decir la parte objetiva? Que el género épico va a mostrar la realidad tal y como es. Aquí no vamos a entrar con sentimentalismos, con emociones, nada por el estilo, sino la realidad tal y como es, ¿ya? Y además de ello, como es parte de lo narrativo, de lo esencialmente narrativo, también vamos a encontrar, ¿ya? Que no, se podría decir una voz impersonal. ¿A qué me refiero con una voz impersonal? Que va a haber alguien que va a contar la historia. Pero esta persona que va a contar la historia no va a ser pues el protagonista, sino normalmente vamos a encontrar a alguien que va a estar fuera de la historia, o sea, va a ser como prácticamente un observador, alguien que va a contar estos acontecimientos. Bien, ahora, como ustedes saben, dentro de lo que viene a ser el género épico, vamos a ir encontrando también lo que llamamos las famosas especies. ¿Alguien de ustedes recuerda por ahí las especies del género épico? Recordamos por aquí. Muy bien, hija, muy bien. Tenemos la epopeya, excelente, Nicole. Por ahí también, a ver si se acuerdan del El, Miocid, can... el cantar de gesta. cantar de gesta. Por ejemplo, ahí vemos el caso de, ¿no? De lo que viene a ser el hecho de contar las hazañas, ¿no? De Ruiz Díaz de Vivar, ¿no? Y por acá también, como bien dice Nicole, el poema épico, ¿ya? Esto es lo que vamos a encontrar en todo lo que viene a ser la parte épica. Recuerden, es esencialmente narrativo, dentro de lo épico va a estar todo lo narrativo, ¿ya? Tengamos en cuenta ello. Y además, como bien indica, vamos a encontrar el privilegio de las descripciones. ¿Qué se va a describir? Se va a describir el ambiente, se va a describir también al personaje, se va a describir los acontecimientos, porque, vuelvo a repetir, lo que busca es plasmar una realidad tal y como es. No vamos a estar acá cambios, sino esa realidad objetiva. ¿Bien? Ahora, tomando en cuenta ello, ya vamos a pasar a lo que es el género lírico. Aquí pues ya hablamos un poco ya de lo subjetivo. ¿Y por qué hablamos del subjetivismo? Porque vamos a hablar ya del lado emocional, del lado sentimental del autor. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, decimos que es un género que va a plasmarse pues por esta expresión de emociones y pues hablamos ya de un mundo interior. ¿Por qué un mundo interior? Porque cada uno de nosotros interpreta nuestros sentimientos y nuestras emociones a nuestra manera. ¿Ok? Ahí vamos a rescatar pues lo que viene a ser la parte de subjetivo. Además, vemos acá el privilegio de las emociones, ¿no? Por ejemplo, acá te ha puesto el caso de Trilce, de César Vallejo, en el cual vamos a ver esa transición pues, de César Vallejo en cuanto a su sentir de la sociedad. Bien, ahora, en el caso del lírico también vamos a encontrar algunas especies. Por ejemplo, si yo quería hablar de lo que era la pérdida, a ver, la pérdida de un familiar, la pérdida de alguien que amaba, había un tipo de poesía popular, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa pérdida? ¿Elegía? La elegía, muy bien.
Ahora, si yo quería, por ejemplo, hablar sobre no sé, pues la figura de un personaje, alabarla, exaltarla, ¿qué encontrábamos? A ver, ¿qué especie encontrábamos? La ¿Se Oda. acuerdan? La oda, muy bien, chicos, ¿no? Entonces vamos viendo de que obviamente, pues como se dice, ser humano, presentamos diversas emociones, diversos sentimientos, entonces cada poesía va a tener, pues, como se dice, una orientación de acuerdo a cómo es el sentir del ser humano, ¿ok? Eso va a ser en el caso de lo que viene a ser la parte de lo lírico. Y luego tenemos ya lo que viene a ser lo dramático. Cuando hablamos de dramático, hablamos de las acciones, como bien dice aquí, va a representar acciones a través del diálogo y el movimiento de los personajes. Ahora, para yo hablar de este movimiento y diálogo, estamos hablando de la representación, ¿no? Esta representación, ¿dónde lo vamos a realizar? En un escenario. Ahora, ¿por qué en un escenario? Porque lo que queríamos nosotros era mostrar todo ello hacia un público, ¿verdad? Y que el público pueda irse pues con estas acciones, pueda tener un mensaje, podamos ver no solamente, se puede decir una literatura estática, sino lo que se buscaba era movimiento, ¿ya? Y aquí, pues a diferencia de las demás, vamos a encontrar que hay un mix, un poco de lo objetivo y a la vez también un poco de lo subjetivo. ¿Cómo es eso, Miss? Bueno, en el caso de lo objetivo, porque recuerden que los tipos de temas que se plasmaba en género dramático eran temas que suscitaban en la realidad, ¿verdad? Ahí vamos con lo objetivo, buscaba mostrar pues una realidad no tan alterada. Y en el caso de lo subjetivo ya viene a establecerse según los personajes. Recordemos de que muchos de los personajes buscaban transmitir pues un poco el intimismo que ellos sentían, ¿no? Buscaban representar sus emociones. Entonces ahí había una mezcla de estos dos. A través de los años hemos visto que también este género dramático ha presentado algunas subespecies, como por ejemplo, vamos a encontrar aquí la tragedia, ¿no? Que seguramente ustedes habrán escuchado un poco de lo que es lo trágico y hace referencia pues a las hazañas que va a tener pues un personaje y que normalmente decimos que es trágico porque puede ser que este personaje muera, ¿no? O peor aún, pues viva atormentado, ¿no? Recuerden de que se decía pues en la literatura antigua de que más que morir, la peor muerte que se le podía dar a un ser humano era el tormento, ¿no? Vivir como recordando todo lo malo que hizo, ¿no? Luego de ello vamos a encontrar un poco la contradicción de esta tragedia con lo que viene a ser la comedia. Pues no, que en realidad la comedia no era necesariamente hacernos reír, ¿no? Sino que la comedia buscaba establecer pues diversos tipos de acciones y que con ello pues había se podría decir, el final feliz, ¿no? El final feliz, el personaje como que tenía ese final esperado, ¿no? Y luego de ello vamos a encontrar pues ya el mix que viene a ser ya la parte de la tragicomedia. Y así, a través de los años han habido varias variaciones, como se han podido percatar respecto a ello, ¿no? Y no es lo único, ¿eh? Por ejemplo, ahora último está muy de moda pues las representaciones de teatro con lo que viene a ser la música, ¿no? Y eso lo llaman hoy en día, ¿qué cosa? Los famosos, ¿cómo se llaman cuando es con música, chicos? Los famosos musicales, claro, exacto, Nicole. Pero no inició siendo un musical, sino al inicio era pues lo que llamaban antes las famosas óperas, ¿no? Las óperas y poco a poco ha ido evolucionando lo que ya conocemos hoy en día como musicales. Bien, ok, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Está comprendiendo hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? Sí, perfecto. Ok. Bien, vamos a continuar ahora, ¿sí? Allá. Ok. Vamos ahora, chicos, ya un poco a profundizar lo que vienen a ser las figuras literarias, ¿ok? Ahora, las figuras literarias nacen con una finalidad, tengamos en cuenta ello, ¿ya?
lo que se quería era que a través de ella se intensifique, embellecer la palabra, el lenguaje, darle un efecto mayor, ¿no? A lo que tú querías transmitir. Entonces, también vamos a encontrar que estos recursos de estilo también van a ir sectorizándose, ¿ok? Hay un montón de figuras literarias, pero en este caso tratemos de no hacernos, como se dice, bolas en el lenguaje de ustedes y manejemos pues las 6 o 7 que maneja pues la CEP, ya que son las que van a venir en su examen de admisión. Así es, Jonathan, jugar con las palabras, no hacerlo como se dice aburrido, ¿no? Sino darle esa emoción. Recuerden que la literatura también es arte, ¿no? Entonces, el autor de alguna forma buscaba eso, embellecer, no darle esa intensidad, ¿no? De acuerdo al recurso que mejor se le presta. Vamos a empezar con la primera figura literaria, chicos, y aquí vamos a encontrar a la metáfora, ¿no? La más conocida, la metáfora. Como bien indica aquí, la metáfora va a ser la sustitución del sentido de una palabra por otra. Pero yo para hacer esta sustitución, ¿ya? Debo de tener en cuenta algo, ¿ya? El elemento A y el elemento B, porque son dos elementos aquí que yo voy a tener en cuenta, tienen que tener cierta relación. En este caso, el elemento B va a tener que tener ciertas características que solicite el elemento A. Por ejemplo, acá te dice, pues, la poesía es un relámpago maravilloso. Acá tenemos la sustitución A es B. Y te está colocando relámpago y poesía. A ver, ¿por qué habrá puesto estos dos elementos? ¿Qué relación puede encontrar según este contexto entre poesía y relámpago? ¿Cuál sería la relación entre poesía y relámpago? A ver, ¿qué características presenta un relámpago? ¿Eh? A ver. Es luminoso, muy bien. Tenemos acá el destello, como me están diciendo por aquí. ¿Ya? A ver. Es brillante, exactamente. Es brillante, ¿no? ¿Sí? ¿Podría ser la pasión? También podría ser la pasión, porque es, ¿no? Será así. Recuerden que la pasión no es algo, como se dice, duradero, ¿no? Es pasajero. Y el relámpago también. El relámpago se da, pero tiene un efecto, ¿no? Un destello, como usted dice, un brillo, ¿no? Pero que se da en el momento. Recuerden que siempre decía, pues, algunos autores que la poesía no es estática, sino la poesía cambia, varía, ¿no? Según el contexto en el que vamos viviendo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, para yo poder hacer esta sustitución, tengo que tener en cuenta esta relación de características, pues, ¿no? Como acá dice, la poesía es un relámpago maravilloso. Ahora, es importante tener en cuenta que para yo poder hacer, en este caso, identificar la metáfora, estoy utilizando un verbo copulativo, que en este caso es el verbo es. ¿Ya? Es. Ahora, ¿hay otra forma de sustituirse? Sí. Por ejemplo, en el caso de aquí, te dice que A en lugar de B. Por ejemplo, la noche ha prendido sus claros diamantes. A ver, ¿a quién está haciendo referencia cuando dice diamantes? Las estrellas. ¿Estrellas? A las estrellas. Claro, no es necesario aquí como ser una interpretación muy grande porque ya sabemos de que diamantes tiene cierta característica con estrellas, ¿verdad? ¿Qué característica en común tiene? ¿El brillo? El brillo, ¿verdad? El brillo, exactamente. Muy bien, chicos, el brillo.
Por acá brillan en la noche, son brillantes. Excelente. Aquí, por ejemplo, vemos una sustitución ya más directa, ¿no? Ya no es necesario colocar estrellas porque ya lo puedo inferir, ¿verdad? Ya para nosotros es fácil poder generar esta relación, ¿ok? Entonces tengan en cuenta estos dos aspectos, chicos, de metáfora, en la que A es AB, como también A se reemplaza de manera directa con el B. Por ejemplo, ¿no? Si yo te digo, a ver, los luceros de tu rostro, ¿qué sustitución estaría utilizando? ¿La A es B o A en lugar de B? Los luceros de tu rostro. Estaría utilizando A en lugar de B. Ajá, A en lugar de B. A ver, si yo digo, por ejemplo, nuestras vidas son los ríos que dan a morir. A es B. A es B. A es B, ¿verdad? Ya ahí estamos dándonos cuenta lo que viene a ser la metáfora. Ya, chicos, ojito, tengan en cuenta, ya, que algunos poetas hacen una metáfora bastante curiosa. ¿Por qué me digo bastante curiosa? Porque juegan un poco con la parte gramatical. Me imagino, no sé si por ahí, bueno, ahora que están iniciando ustedes, habrán escuchado, por ejemplo, de la coma elíptica. Mira, yo te voy a poner un ejemplo que me gustó mucho, me pareció muy curioso. Y por ahí vino también en un examen. Pusieron lo siguiente, te lo estoy copiando en el chat para que lo analices. Puso así, el corazón, coma, tambor de la vida. A ver, pregunto, ¿esto de aquí será metáfora? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podría decir que sí? ¿Ya? Yo creo que sí. Sí, porque ¿Sí? la coma podría ser un es. Ajá, muy bien. Ahí la coma puede ser un es. Ahí, por ejemplo, estamos frente a una coma elíptica, ¿verdad? Claro, ahí está haciendo una, solamente que en lugar de colocar el es, está colocando la coma, ¿no? Pero sigue habiendo, ¿qué cosa? Esa sustitución, el corazón, tambor de la vida, ¿no? Solamente que ahí el es se ha omitido. Muy bien, buen trabajo, chicos, excelente. Entonces ya vamos, ahora sí, ya orientados con lo que es metáfora y pasamos con el siguiente, ¿ya? Que viene a ser la anáfora. Como bien indica aquí, la anáfora de qué va a ser la repetición de una palabra o de una frase al inicio de los versos u oraciones. Por ejemplo, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada y temprano está rondando por el suelo. Bien, ojito con esto, porque hay algunas personas que me dicen, pero en el caso del segundo no podría ser porque hay un punto. Hay dos formas en las que se puede dar el metáfora, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, así como lo estamos viendo en la primera parte, en el cual se va a desarrollar en cada verso. Sin embargo, en el segundo, en el cual dice, el fuego encenderá la noche, punto. El fuego se esconde en la luna, ¿ya? Ahí estamos hablando también de dos versos, solamente que aquí es un tipo de oración, pues, que está haciendo una oración yuxtapuesta, ¿verdad? Pero sigue siendo, ¿qué cosa? El mismo poema. Ahora, otro caso también que puede suscitar es que hay versos, ya que son más largos y otro que son más cortos, ¿no? Y también me dicen lo mismo. Por ejemplo, el primer verso tiene 12 sílabas. El segundo verso tiene 8 sílabas. El tercer verso tiene 15, ok. Sin embargo, si te percatas, hay un signo de puntuación que termina el verso. Por ejemplo, aquí está el coma. En el otro caso está el punto. En el otro caso puede estar el punto y coma. Basta que esté el signo de puntuación
para indicar que lo que continúa sigue siendo otro verso. ¿Me dejo comprender, chicos? ¿Me dejo comprender? ¿Sí? El signo de puntuación, ya sea la coma, ya sea el punto, ya sea el punto y coma, indica que este verso se termina y se está dando inicio al otro verso. Entonces, ¿por qué les pongo este caso? Porque basta que el primer verso inicie, el segundo verso inicie con lo mismo, el tercer verso inicie con lo mismo, para yo poder llamarlo como tal anáfora, ¿ya? Cuidadito con esto, chicos, porque hay poesías que son así, o sea, son poesías de verso libre, ¿no? Algunas que van a presentar más, otras menos, y a veces nos confundimos, ¿no? Y a veces decimos, no, no puede haber acá una anáfora, ¿no? Pero sí, si nos damos cuenta, basta que esté haciendo de puntuación y vamos a ir dándonos cuenta de que sigue siendo una anáfora, sigue repitiéndose la misma palabra o frase al inicio de estos versos o oraciones, ¿ya? Eso es importante tener en cuenta, chicos. Entonces, ya hemos visto aquí el caso de la anáfora. Y vamos ahora con lo que viene a ser el epíteto. ¿Bien? El epíteto busca, como bien dice, caracterizar o enfatizar una cualidad del sustantivo. A ver, yo tengo acá dos casos. Yo te pregunto, ¿en cuál caracteriza y en cuál enfatiza? Mira, te está poniendo el ejemplo. Atenea, la de ojos brillantes, era la diosa de los niveos brazos. Aquiles, el de los pies ligeros. Ahí estoy caracterizando o enfatizando. Caracterizando. Ahí Caracterizando. estoy caracterizando, ¿no? En esa época, pues, estamos hablando justo de la época de literatura griega, se utilizaba pues estos nombres para dar esa caracterización y como se dice, darle un mayor énfasis a lo que viene a ser el nombre de los personajes, ¿ok? Entonces acá vemos un caso de caracterización, ¿no? Que se le brinda a cada personaje. En cambio, en el otro, ¿qué hago? Enfatizo. ¿Por qué enfatizo? Claro, ¿por qué estoy enfatizando? A ver, ¿qué encuentro acá para decir que enfatizo? Una característica inherente del sujeto del que se habla. Muy bien, David. Es una característica que ya se sobreentiende, como bien acá me ha puesto, ¿no? Mi Blanca Nieve, por supuesto. Sangre roja, por supuesto. No es una característica que ya se sobreentiende, como vemos por acá, ¿no? Por ti, la verde hierba. Fresco viento, blanco lirio, colorada rosa, dulce primavera, ¿no? Son características que ya vamos a ir nosotros enfatizando, ¿ok? Utilizamos para darle, como se dice, ese énfasis que quiere darle el autor. Bien, chicos. Ahora vamos con lo que es el hiperbatón. Hiperbatón. No confundamos con el hipérbole, ¿eh? Porque a veces pasa. Hiperbatón. ¿Qué es lo que busca el hiperbatón? El hiperbatón, como bien indica, es la alteración. ¿De qué? Del orden sintáctico. Ojito, cuando hablamos de orden sintáctico, vamos a enfocarnos pues en la posición del sujeto y del predicado. Normalmente cuando escribimos, colocamos primero el sujeto y luego colocamos el predicado, ¿no? Es lo común cuando redactamos. Sin embargo, aquí en el hiperbatón vamos a ver que se va a alterar, ¿ok? Este orden convencional de la oración. Ejemplo, a ver, dice, en el cristal de tu divina mano, del amor bebí el dulcísimo veneno. ¿Cómo te das cuenta que está desordenado? Fíjate primero en el verbo, ¿verdad? Ya está. El verbo, por ejemplo, acá es bebí. ¿Qué
bebí el dulcísimo veneno. Entonces ya sabes, el dulcísimo veneno bebí en el cristal de tu divina mano de amor. Ahí está el orden convencional. Con eso te vas fijando. Primero enfócate en el verbo y de ahí vas a ir ordenando de manera correcta. Entonces ahí te vas a dar cuenta que ha habido esa alteración del orden lógico. Igual, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Volvemos aquí. ¿El verbo cuál será aquí? ¿Cuál será? Volverán las Y oscuras colgar. golondrinas en tu balcón. Ajá. Volverán. Listo, ya encontré el verbo, mis. ¿Quiénes volverán? Las oscuras. Entonces decimos ya. Las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón, ¿no? Y ahí vamos a ir ordenando. Entonces es importante, chicos, para que ustedes se den cuenta si hay alteración o no, ¿no? Como vemos en el caso de aquí, ¿no? Iniciamos con el predicado y terminamos con el sujeto. A diferencia de acá, en la de volverán las oscuras golondrinas, donde vemos predicado, sujeto y nuevamente predicado, ¿no? Y ahí vemos esa alteración de este orden lógico que va a presentar esta oración. Bien, ok, chicos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Dudas? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? Muy bien. O igual con confianza, chicos, escriban en el chat si queda alguna pregunta ahí. Luego de ello vamos a encontrar la hipérbole, pues, ¿no? La hipérbole que viene a ser una exageración, ¿ya? Que vamos a brindar para engrandecer o empequeñecer, pues, un aspecto de la realidad o del concepto, ¿no? Y aunque no lo crean, chicos, nosotros utilizamos muchos hipérboles en nuestra vida diaria, ¿no? Estas exageraciones. Por ejemplo, ¿no? Cuando dice, oye, me muero de hambre. ¿Estás muriendo de hambre? Me muero de sed, ¿no? O te esperé toda una vida en aquel lugar. ¿Esperaste toda una vida? ¿No? ¿Qué pasa? Ahí estamos generando una exageración. El hipérbole busca justamente ello, ¿no? Exagerar. Por ejemplo, aquí te está poniendo el siguiente caso, ¿no? Podrá nublarse el sol eternamente. Podrá secarse en un instante el mar. Aquí, por ejemplo, tenemos uno. El sol no se puede nublar eternamente y tampoco en un instante el mar se puede secar. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, estamos viendo dos casos de hipérbole, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen, pues, ¿no? Te voy a esperar toda la vida, ¿no? Cuando a veces escuchamos así las historias de amor, ¿no? Te voy a esperar toda la vida, ¿no? No puedes esperar toda la vida, ¿no? Ahí vemos una parte de la exageración, ¿no? Cuando les mienten, ¿no? Ahí encontramos ese tipo de hipérbole, ¿no? Esas exageraciones que vamos a ir encontrando. Ok. Y luego tenemos el símil, ya que tengamos cuidado también acá, chicos, porque a veces el símil lo confunden con lo que viene a ser un poco la parte de la metáfora, y no es así. Ya sabemos que la metáfora sustituye. En cambio, el símil lo que va a hacer es comparar. Ahora, para yo comparar, necesito un nexo, ¿ya? Voy a necesitar el nexo. Normalmente, ¿cuáles son los nexos? Tenemos el como, semejante a, parecido o parecida a, igual. Por ejemplo, la moneda de oro brillaba como el sol a mediodía. Acá nos estamos dando cuenta que el como está funcionando como nexo entre esos dos términos, tanto moneda de oro como sol a mediodía. ¿Listo? Luego de ello tenemos, por ejemplo, la moneda de oro brillaba semejante al sol. O podemos decir también, la moneda de oro brillaba cual sol a medianoche. Cual también. Ahí te está dando esta comparación. Ahora, usted mira a mí, pero en el caso de la metáfora, si te diste cuenta, para hacer el cambio de la metáfora, ¿qué verbo se utiliza?
No confundamos. ¿Qué verbo se utiliza para la metáfora? Ser. El verbo ser. Muy bien. El verbo ser. Acuérdate, metáfora se conjuga el verbo ser. En cambio, en el símil trabajamos con el nexo. Como, cual, parecido a, semejante a. ¿Ya, chicos? Eso es importante aclarar, porque eso lo van a, ahora más adelante que vamos a empezar las semanas, les van a mandar ahí a que analicen poesías y siempre por ahí va a aparecer esto, ¿no? El verbo es conjugadito o va a aparecer el término cual, entonces ya sabemos cuáles son la diferencia entre estos dos elementos, ya cuál viene a ser metáfora y cuál viene a ser símil. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna duda, hijos? ¿Está todo claro? Todo claro, profesora. ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a pasar ahora ya a profundizar un poco lo que es ya la historia literaria y nos vamos a enfocar en la literatura universal. Para ello, vamos a enfocarnos en literatura griega. Pero ¿por qué la griega? ¿No? ¿Por qué siempre iniciamos con la griega? Y ahí vamos justamente con esta parte de las características. Si tú te das cuenta, en las características te han puesto 3. Formativa, originaria y universal. Vamos primero con la formativa. Tengamos en cuenta, chicos, que la literatura griega se dice que es el origen de todas las demás literaturas. Por ahí vamos a ir encontrando, por ejemplo, en el caso del romanticismo, que van a tomar en cuenta la literatura griega, vamos a ir encontrando después más adelante con la parte del teatro, que también van a tocar formas de literatura griega. Entonces, la literatura griega va a ser la madre de todos, ¿no? La matriz de toda la literatura, toda del mundo occidental. Por eso se le llama formativo, ¿ya? Porque va a ser, como se dice, la principal y la iniciadora de las demás literaturas occidentales. Bien, ahí vamos con el término formativa. Luego de lo formativa vamos a encontrar que también es originaria. ¿Por qué es originaria, chicos? Porque la literatura griega, ¿ya? Se va a adaptar de acuerdo a sus realidades sociales y culturales también. ¿A qué me refiero? Que estas formas que conocemos nosotros de literatura griega ha dependido de su contexto social. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de las epopeyas. Ok. ¿Por qué se dio a hablar de las epopeyas? Porque se quería, ¿no? De alguna forma, transmitir las hazañas que hicieron héroes del pasado, porque así era parte de su cultura y parte de su sociedad. Entonces, ¿qué hizo la literatura griega? Se adapta a esta parte social y a esta parte cultural para crear sus formas, ¿ok? Por eso se le llama originaria, ¿ya? Y a la vez es universal porque, si bien es cierto, ya es la madre de todas, pero ha sido el modelo. O sea, no es que yo, por ejemplo, vea la literatura griega y yo me copie tal cual, no, sino que lo tomo como modelo. Las literaturas occidentales que más adelante van a evolucionar, lo van a tomar como modelo, ¿ok? Algunos, para quizás actualizarlas, ¿no? O sea, yo agarro estos rasgos de esta literatura, las adapto a mi realidad y creo mi producto, ¿no? Algunas para actualizarse, otras quizás para debatirlas, ¿no? Algunos dijeron, no, que esta manifestación no va, que este tipo de literatura, pues, como que no tiene sentido, porque algunos dicen, pues, que la literatura griega ha sido una copia, ¿no? Entonces, ahí, como se dice, estos moldes que se han dado son moldes universales que se van a dar para próximas literaturas. Bien.
Eso es a lo que se refiere con estas tres características, chicos. Formativa, ya sabemos que es por el origen de todas las literaturas, originarias porque se va a adecuar al modelo o a las instituciones culturales y sociales de la época, y universal porque estas manifestaciones que va a trabajar la literatura griega van a ser luego los modelos o moldes para las próximas literaturas. ¿Ok? Ahora, tengamos en cuenta que la literatura griega ha pasado por tres etapas importantes. Bien, la primera etapa de la cual vamos a nosotros a conversar aquí es la etapa arcaica o también llamada la etapa jónica, ¿ya? Aquí se podría decir que en esta etapa la literatura griega estaba empezando a crecer, estaba empezando a institucionalizarse, y aquí vamos a encontrar pues a un cieguito muy famoso. ¿Saben de quién hablo? ¿De quién es este cieguito famoso? Este ciego famoso de la literatura ¿Homero? griega, Homero. Así es, vamos a encontrar acá este cieguito Homero. Aquí, pues, en esta etapa jónica vamos a encontrar las epopeyas, especialmente el género épico va a estar en su poderío, ¿ya? Y vamos a encontrar a un Homero, pues, con sus epopeyas. Vamos a encontrar también a un Hesíodo con lo que viene a ser sus mitos, porque recuerden de que en esa época se hablaba mucho de los dioses y la intervención de sus dioses. Entonces, estaba como que la búsqueda de la existencia del mundo, ¿no? Y qué función tenían los dioses, y ahí aparecen, pues, el mito, pues, de Zeus, de Poseidón, de Ares, todos esos mitos comienzan a establecerse. Y también, pues, vamos a encontrar aquí algunas fábulas también de Esopo, con el fin, pues, de dejarle ciertas enseñanzas a los pobladores. ¿Ok? Luego de ello vamos a pasar ya a una etapa más clásica de la literatura griega, y en esta etapa clásica va a estar en su poderío pues el género dramático. ¿Quiénes van a ser los que van a impulsar este género dramático? Ya lo vamos a ver a profundidad la próxima clase, pero me voy adelantando. Aquí vamos a encontrar a un Esquilo, a un Erides, a un Sófocles, que van a comenzar a establecer estas normas de cómo debe ser el género dramático, ¿no? Si hay coristas, no hay coristas, quiénes son los coreutas, todo eso lo van a comenzar a establecer en esta época clásica. Y ya en una época de decadencia vamos a encontrar el helenismo, ya en el cual pues se va a hablar ya un poco más sobre el aspecto lírico de la literatura griega, ¿no? Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, a Teócrito, ¿ya, chicos? A Teócrito más que nada. Bien, ahora que ya hemos profundizado un poco sobre lo que es esta literatura griega, sobre esta estructuración que va a tener a lo largo del tiempo, vamos a pasar a un poco con Homero, ¿ya? Bueno, acá hay varias teorías, chicos, con Homero, porque algunos dicen, pues, que Homero existió, otros dicen que no existió en realidad, que lo que pasó fue que, como en esa época no había escritura, ¿qué se hacía? Pues se pasaba de manera oral la información, pues, ¿no? Las historias, ¿no? Entonces se dice que Homero escuchó de otra persona y, pues, como se dice, lo arregló bonito o lo arregló mejor, y él comenzó a declamar, ¿no? Entonces hay varias teorías. Sin embargo, pues, lo que se sabe de él, uno ha sido su ceguera, otro que pues él aparece en el siglo 8 antes de Cristo, y pues se le va a atribuir a él dos importantes epopeyas, que vienen a ser pues la Ilíada y también la Odisea. ¿Ok? Este fue un poeta de la época de la formación también de la literatura griega. Recuerden de que estamos hablando de qué etapa estamos hablando, si hablo de Homero, de la etapa arcaica, clásica o helenismo, perdón. Arcaica, claro, cuando estaba empezando la formación, las instituciones de lo que viene a ser la literatura griega, ¿verdad? Bien, ahora, un dato curioso
que vamos a encontrar en estas epopeyas homéricas. Uno es el objetivo de celebrar la edad heroica. A ver, ¿por qué buscaban celebrar la edad heroica? Recordemos que ellos buscaban relatar historias, pero ya no de héroes actuales, sino que estos héroes eran pasados, como que se quería dejar su legado presente, ¿no? Lo que habían generado, lo que habían luchado, ¿ya? Por eso ese era su primer objetivo, celebrar esta edad heroica. Bien, además de ello, tanto la Ilíada y la Odisea van a tener un nexo en común. Algo curioso porque se sintió, si nos damos cuenta, primero está la Ilíada y luego aparece la Odisea. Sin embargo, estas dos historias, para hacer la continuación, han tenido el fondo en común. ¿Y cuál es este fondo en común? La guerra de Troya. ¿Ya? Eso es importante que destaquemos. El nexo entre ambos epopeyas va a ser la guerra de Troya. Y además de eso, dice, pertenecen a un mundo aristocrático y señorial. A ver, pregunta, chicos. ¿Cómo son los personajes que aparecen en la Odisea y en la Ilíada? ¿Cómo son estos personajes? ¿Son esclavos? No, Son dioses. No, No son dioses. No, son dioses, perdón. Son dioses, son reyes, son gente de una clase dominante, una Son clase, se guerreros. puede decir, de dinero, nobleza, son ¿verdad? La nobleza alta. Nobleza alta. ¿No? Ahí, por ejemplo, tenemos a un Héctor, ¿no? Que pertenece pues a los troyanos, tenemos a un Aquiles, a un semidios, ¿no? Que también tenía, como se dice, cierto tipo de manejo en las polis griegas. Entonces, por eso está esta primera característica que va a tener este epopeya. Igualmente, si hablamos de Ulises o de Odiseo, él era un rey, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a encontrar que todos estos personajes que se va a dar en estas epopeyas van a pertenecer justamente a este mundo aristocrático y a la vez señorial. Ya, chicos, tengamos en cuenta esas tres características importantes de esta epopeya. A ver, vamos ahora a los rasgos formales, es decir, a cómo estuvo compuesto estas epopeyas. Y lo primero que vamos a encontrar, pues, es el número 24, ¿ok? Cada una de estas van a estar compuestas por 24 cantos, rapsodias o partes, como quieran llamar. Además, la métrica va a estar compuesta en hexámetros y va bastante a dominar lo que viene a ser el epíteto. Recordemos que el epíteto tenía como finalidad transmitir la cualidad o enfatizar los adjetivos, ¿no? Y en este caso, pues lo que quería más que nada Homero era brindarle cualidades grandiosas a cada uno de sus personajes. Bien, chicos, a ver. Ahora sí, nos agarramos un momento porque vamos a empezar con la historia de la Ilíada. ¿Ya? Y acá sí es importante que prestemos atención. Igual ustedes, si tienen algo más que agregar, con confianza, chicos. A ver, vamos primero. ¿Cuál fue el motivo por el cual, pues, tenemos esta pelea entre los aqueos y los troyanos? ¿Alguien me recuerda? el secuestro de una esclava. El secuestro de una esclava, ¿ya? ¿Por qué lo Helena. Helena. Muy bien, por ahí ya me han hecho acordar. Helena. Ok. Para hablar de Helena, chicos, hay que hablar del mito de la manzana de la discordia. ¿Lo han escuchado el mito de la manzana de la discordia? Sí. ¿Sí? Por ahí escucho un sí nada más. Por ahí los demás Sí. todavía. O sea, Muy bien. sí he escuchado, pero nunca supe a qué se refería exactamente.
Ok, voy a explicarlo brevemente para, para que siempre es importante conocer, ¿no? Resulta y acontece que tenemos una boda, ¿ya? Esta boda es importante porque acá tenemos dos personajes que es Peleo y Tetis. ¿Quién es Peleo y Tetis? Iniciemos primero con eso. Ellos dos van a ser los padres de Aquiles, ¿ya? Entonces, cuando ellos celebran esta boda, ellos deciden invitar a varios dioses. Se podría decir que a los más importantes, ¿no? Tenemos a Afrodita, a Hera, Zeus, ¿no? Sin embargo, no se invitó a una diosa. ¿Por qué? Porque esta diosa era conocida por generar discordia. Entonces, ¿quién en su sano juicio pues va a invitar a esta diosa de la discordia? Esta diosa se llamaba Eris. Entonces, Eris se las ingenua y decide entrar a la boda. No sin antes, como se dice, dejar su toque. ¿Qué hizo esta diosa? Dejó una manzana. Y en esta manzanita puso con letras doradas algo interesante. Puso para la más hermosa. Ahí comenzó la pelea, claro. Afrodita. No dirán mí, pero ¿quién es la más hermosa? Eso mismo se preguntó. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron estas tres diosas? Era Atenea. Afrodita, era Era y Atenea. Hera y Atenea. Bueno, comenzaron a pelearse, ¿no? No, esta manzana es para mí, yo soy la más hermosa. Dijeron, no, otra, yo soy la más hermosa. Ok, definamos. Alguien aquí tiene que tomar la decisión. ¿Quién va a ser? Entonces dijeron, pues, ¿a qué dios invitamos? A ver, a Zeus. No, porque Zeus seguramente por quedar bien con la esposa va a elegir a Hera. Paris. Ajá, y ahí dicen, vamos a escoger a un mortal y ese mortal va a ser Paris. Paris era conocido por ser uno de los hombres más hermosos de la tierra, ¿no? Entonces dijeron, vamos mejor a la fuente confiable, ¿no? Un hermoso que escoja a la otra hermosa. Entonces, tenemos aquí pues a una Hera que se presenta y le dice, mira, tú no te preocupes, que aquí yo te voy a dar el poder, tú vas a tener el poder de todo lo que tú quieras, ¿no? Bueno, Paris dijo, voy a pensar. Aparece una Atenea y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a dar sabiduría. Voy a hacer que tú tomes buenas decisiones, que todas las decisiones que tú hagas, pues, sean de lo mejor. Voy a pensarlo, también dijo Paris. Se le presenta a Afrodita y Afrodita le dice, mira, yo voy a hacer que cualquier chica caiga rendida ante ti. O sea, la chica que tú quieras, esa chica no va a poder aguantarse y va a querer estar contigo. Entonces, dicho y perezoso, ¿qué hace Paris? Decide escoger a Afrodita. Pero ustedes saben, chicos, que las diosas son bien rencorosas. Y eso lo vamos a ver luego en la guerra de Troya. Entonces, es ahí que termina, pues, la historia, ¿no? Para esto Afrodita ya como que tenía una noción de lo que iba a pasar, pues. En este caso, Paris iba a ir, pues, de Troya, iba a ir a Esparta, a Grecia, para supuestamente generar un espacio de paz entre estos dos lugares. Pero cuando llega, se da con la sorpresa de que hay una mujer preciosa, la más hermosa que ha visto en toda su vida. Y esta mujer hermosa era Helena. Ahora, ojito con esto. Acá, ¿recuerdan lo que hizo Afrodita? ¿Se acuerdan la promesa que le dijo? ¿Cuál fue esa promesa? ¿Cuál fue la promesa que le dio Afrodita? Cualquier chica que vea se va a enamorar de él. Ya, ahora, ¿ustedes creen que Helena pudo ser ajena a sus encantos? Cayó redondita, como dicen ustedes. Helena se enamora, pero aquí hay una cosita, pues. Helena no era Estaba soltera. comprometida. Ah, ese es el detalle, ¿no? El gran detalle. Así Helena son. no estaba soltera. Helena estaba casada con Menelao. Y recordemos que Menelao en esa época era el que estaba gobernando Esparta.
Entonces, Paris pues dice, no, ¿sabes qué? Me la llevo. Y el confiado se va a Troya y se refugia ahí con Helena. Ahora, ¿por qué confiado? Porque Troya no era cualquier lugar. Troya dice que era conocida por tener excelentes guerreros y además porque tenía un plus. Recuerden que las murallas de Troya eran enormes. Era bien difícil que una persona pueda cruzar esos muros. ¿Ok? Ahora, cuando Menelao se entera de este rapto a su esposa, obviamente va a buscar honor. Y lo que hace es ir a recuperar a Helena. Para ello llama a su hermano, ¿no? Su hermano llamado Agamenón. Ahora, Agamenón era un poquito diferente a Menelao, en el sentido que Agamenón era muy tosco, muy creído, muy soberbio, era de las personas que él sentía que tenía todo el poder, ¿ya? Es así que Agamenón decide llamar a todos los reinos de las polis que tenía Grecia, los comienza a llamar a toditos. Y le dicen, vámonos a ir en guerra a Troya. Y eso hace. Ahí pues se une Aquiles, se une Ulises, ¿no? Y se van. Ahora, tomemos en cuenta algo. Si ustedes han leído la Ilíada, se van a dar cuenta que no es que refrente los espartanos van y están en Troya, no. La guerra dura mucho tiempo. Es más, se dice que la primera acción, o sea, desde que empieza la obra, fue en el año 10. Miren, ¿eso qué quiere decir? Que los espartanos estuvieron esperando con sus carpitas y sus armas fuera de Troya 10 años. 10 años. Ahora, ¿qué desencadena todo? ¿Cuál es el desencadenante de esta pelea? Primero, ya que hemos hablado del rapto de Helena, ahora vamos a enfocarnos un poquito ya en la Ilíada como tal y sus inicios. Y aquí es importante hablar de Agamenón. ¿Por qué de Agamenón? ¿Recuerdan que le dije que Agamenón era soberbio, presumido, tosco? Bueno, Agamenón va a raptar a una mujer. ¿Quién era esta mujer? Era Criseida, ¿ok? No se confunda, no es Briseida, es Criseida. A veces nos confundimos por ahí los nombres. Criseida. ¿Ya? A ver, ¿qué pasaba? Esta mujer, lo que quería era una monja, se podría decir. Era una monja, pero no era cualquier monja. Era como que la sirvienta de Apolo. ¿Ya? La sirvienta de Apolo. Briseida es de Aquiles, no confundamos, vamos por partes porque los nombres son parecidos, chicos, tranquilos. Primero vamos con Criseida. Criseida era, como se dice, la sirvienta de Apolo, ¿ok? La sirvienta de Apolo. Ahora, ¿qué pasa? Crises es el papá de Criseida. Crises es el papá de Criseida, aunque suenan un poco los nombres, pero esto es importante destacar. Entonces Crises va y le dice a Agamenón, ¿sabes qué? Suelta a mi hija, le dice, ¿no? Yo te doy todo lo que tú quieras, te doy dinero, ¿no? Pero suéltala, mi hija no te hace nada, mi hija es solo una simple virgen servidora de Apolo. ¿Qué creen que pasó? ¿Tú crees que Agamenón la soltó rapidito? No. Agamenón veía a Criseida como un trofeo y le dijo, no, a un viejo como usted yo acaso le voy a hacer caso, para nada, dijo. Entonces Crises, llorando, triste, mira el cielo y le pide a Apolo y a los dioses que les dé una lección a los espartanos. Entonces dice que Apolo agarró unas flechitas, ¡pum!, y les comienza a lanzar a ellos enfermedades, crisis. ¿Y qué creen que pasó? Los hombres comenzaron a morir. Al ver todo esto, ¿no? Aquiles y los hombres le dicen a Agamenón, oye, Agamenón, ¿sabes qué?
libérala. Libérala de una vez a Criseida y así esta crisis y estas enfermedades se van a ir. Y Agamenón dijo, bien, está bien, la voy a soltar, con una condición. Una con otra, le dijo Aquiles. Yo suelto a Criseida, pero tú me das a tu esclava. ¿Quién era la esclava? Ahí entra Briseida. Ahí entra recién Briseida. Pero ¿qué pasa? Que ahí tengamos en cuenta de que ella era la servidora de Aquiles. Y no era cualquier servidora, era una servidora que le tenía bastante cariño, bastante aprecio, porque dice que la atendía muy bien a Aquiles y de alguna forma lo ayudaba. Entonces, es ahí que, obviamente, el mejor luchador de todos, que era Aquiles, se va a resentir, porque le va a decir, oye, a mí, yo que he venido a pelear, que he dejado mis cosas, no me estás pidiendo que yo te dé mi esclava y yo, ¿por qué tendría que dártela? ¿Cierto? Más bien esto para mí es una deshonra, ¿qué te crees? Le dice, ¿no? Entonces, se enoja con Agamenón, se molesta, sí, y ahí entra lo que llamamos la famosa cólera de Aquiles. Aquiles agarra y decide simplemente no pelear más. Le dice a Agamenón, no peleamos más, ya, que esto quede aquí. Yo voy a estar en mi carpa mirando todo. Y resulta que, como hubo esta crisis de enfermedades y todo lo demás, los comenzaron a morir, ya, los espartanos, y aprovecharon pues los troyanos en atacar. ¿Y qué creen? Estaban ganando los troyanos. Los troyanos ya estaban ya por ganar, ya ellos ya se veían ya victoriosos. Entonces, aquí aparece otro personaje, que es Patroclo, claro. Patroclo era el amigo íntimo de Aquiles, ¿no? Patroclo va y le suplica y le dice, por favor, Aquiles, ayuda, ¿no? Ayúdanos, por favor, nos están matando, nos están masacrando. Aquiles dice, no, yo no pienso, porque lo que ha hecho Agamenón es una deshonra para mí, no pienso mover ni un dedo. Y es más, Aquiles agarró y le dijo a su mamá, recuerden que su mamá era Tetis. Por ahí hay sospechas, Camila, por ahí hay sospechas, que eran más que amigos. Ok, entonces le dijo a su mamá, ¿sabes qué? Mamá, ayúdame y que ganen los troyanos. Habla con Zeus, tu amigo, y dile, por favor, que les dé el favor a los troyanos de ganar. Zeus, cuando escucha eso, Tetis, perdón, va y le pide a Zeus que los vuelva a los troyanos más fuertes. Y así fue. Los troyanos se volvieron mucho más fuertes. Dice que les nació esa voluntad de lucha. Entonces Patroclo, preocupado, decide pues pelear y le dice a su amigo Aquiles, que por favor le preste su ropa, porque él quiere salir en la batalla, ¿no? Y pelear por su patria. Entonces Aquiles le dice, ok, mira, ahí está mi armadura, todo. Pero él dice, sí, ve con cuidado, le dice, por favor, ve con cuidado, pelea como te he enseñado, no me dejes mal. Bueno. Y así es que se da la batalla, pero ahí aparece otro candidato, también conocido por ser uno de los mejores peleadores, pero de Troya. ¿De quién creen que estoy hablando? Uno de los mejores Héctor. de los... Estamos hablando Yo, de Héctor. Héctor, exactamente. Héctor dice que cuando ve a Patroclo, pelea, todavía Héctor le dice, tú tienes idea de con quién estás peleando, ¿no? Y es así que Héctor termina matando a Patroclo, ¿no? Termina matando a Patroclo. Y ahí, pues, obviamente, imagínate, es tu amigo, al que amas, al que quieres, ¿verdad? Con el que has compartido tantas cosas.
Aquiles, pues, ahí se enoja y él ahí decide tomar una venganza, pues, ¿no? Decide vengarse como sea. Entonces, se pone su armadura y dijo, pues, esto es mi culpa. Más que cólera, él lo que quería era vengarse, ¿no? Vengarse de Héctor. Y pues ya no tenía armas, ya porque recuerden que las armas quien la utiliza fue Patroclo. Entonces le dice a su mamá, en este caso estamos hablando de Tetis, que por favor le vuelva a dar armas. Como Tetis era una diosa, lo que pide es que Hefesto, que era el que se encargaba de todo lo que era la parte de armadura, le dé nuevas armas, y es así como aparece Aquiles en batalla y comienza pues a pelearse. Pero él no estaba en busca de cualquiera, estaba solamente buscando a Héctor, ¿verdad? Entonces dice que fue una pelea brutal, llena de sangre. Se comienza a pelear Héctor con Aquiles, y cuando Héctor, porque obviamente uno sabe, ya se dio cuenta que iba a morir, Héctor le dice, por favor, mi cuerpo no lo mandes con los perros. Por favor, mi cuerpo dáselo a mi padre. Y ahí muere Héctor. Pero Aquiles dijo, no, yo voy a cumplir mi venganza. ¿Qué hizo? Agarró un carruaje, amarró el cuerpo de Héctor en el carruaje y hizo que el carruaje diera vueltas por toda la parte de Troya, ¿no? Lo profano, así es. Todo Troya dice que vio ese espectáculo. Y que no dejó su cuerpo, no dejó que su cuerpo pues descansara. Entonces, una noche que él estaba en su carpa, vio aparecer a Príamo. ¿Quién era Príamo? Príamo era el papá de Héctor y de Paris, ¿ya? Y es que Príamo le dice, por favor, devuelve el cuerpo de mi hijo, ¿no? Y para esto aquí le dice, no, porque te lo voy a devolver, porque le voy a hacer caso a un anciano como usted, le dice, ¿no? Y ahí entra el sentimentalismo, pues, ¿no? Príamo le dice, hazlo no por mí, sino no por Héctor, hazlo por un padre que busca enterrar a su hijo. Entonces dice que cuando Aquiles vio a Príamo, le recordó mucho a su padre, le recordó mucho a su papá, porque su papá era una persona anciana también, y él dijo, bueno, solamente por eso voy a permitir, pues, darle el cuerpo. Y es así que le brinda el cuerpo totalmente a su padre, y la historia va a terminar, pues, con los funerales de Héctor en Troya. Así es, acaba con los funerales. Lo curioso de todo esto, chicos, es que quien inicia todo esto, ¿quién inicia esto? ¿Quién inicia la guerra? ¿Quién inició la guerra? ¿Fue Paris o no? Con su rapto. ¿Y ustedes creen que Paris luchó? ¿Ustedes creen que Paris movió un dedo? No hizo nada, Paris. No hizo nada, es lo peor de todo, ¿no? Es el que genera todo el caos y no se movió nada, hizo Paris. Entonces, ahí pues vamos a terminar la historia de la Ilíada. Tengamos en cuenta, solo por uno invitar a él. Así es. Solo porque escoge mal, pues escogió mal. A ver, chicos. A ver. Se encogió, dice. A ver, veamos. ¿Cuáles son los temas que vamos a encontrar? Ya, uno va a ser la cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias. A ver, tengamos en cuenta, porque por ahí algunos chicos me dicen, pero entonces han habido dos cóleras de Aquiles. Dos cóleras de Aquiles. Si me dicen, sí, uno cuando le quitan a Briseida, y otro cuando se muere, se muere Patroclo. No. La cólera de Aquiles surge con la pelea de Agamenón. ¿Ok? Tengamos en cuenta eso.
Se da con la pelea de Agamenón y le quitan a su esclava. Ahí hablamos de una cólera, porque él inclusive se resiente y se va y no quiere pelear. Lo que pasa con Patroclo, ya, lo que pasa con Patroclo más que una cólera fue una venganza. Ya, una cosa es que tú tengas cólera y otra cosa es que quieras vengarte. Entonces, el evento con Patroclo más que nada fue una venganza que él quiere dar por su amigo. Ya, tengamos en cuenta ello. Ya. Otros temas, pues hablamos de la guerra y sus implicancias, o sea, las consecuencias que trae la guerra. Y además de ello, la mortalidad del hombre. Ahora, ¿por qué hablamos también de la guerra y sus implicancias? Si bien es cierto, no habla de cómo se destruye Troya, porque solamente vemos la parte de la pelea, pero yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿tú puedes inferir un final o no? ¿Por qué? Si solamente muere Héctor, si, al morir Héctor, ¿qué es lo que te dice la historia? ¿Cuál puede ser el final? ¿Troya sigue viviendo? A ver, vuelvo a preguntar. Si ya murió Héctor, ¿qué va a pasar con Troya? ¿Puedes inferir su final o no? ¿Qué va a pasar con Troya entonces? ¿Se debilita? Se debilita, se destruye, ya, ajá, se cae totalmente, ¿no? En la Ilíada no se habla de la destrucción de Troya, pero ya podemos inferirlo con la muerte de Héctor. Pues porque recuerden que Héctor era el elegido. Ajá, acaba con los funerales de Héctor, o sea, ya, exactamente, Caro. Al morir, ya tú ya puedes tener una noción de lo que va a pasar después, que en este caso viene a ser la destrucción, ¿no? El caballo de Troya, no, el caballo de Troya no se habla en la Ilíada, ¿no? Eso no se habla en la Ilíada, se habla después. Pero ya podemos tener una noción de cómo se están o cuáles vienen a ser las consecuencias, en este caso la destrucción del lugar, pues, ¿no? Y en cuanto a la mortalidad del hombre, algo curioso aquí es que para Homero, pues, había mucha intervención. ¿De quiénes? De los dioses. ¿Y por qué? ¿Por qué la intervención de los dioses? Porque recuerden de que en esa época se hablaba mucho del destino. Ya era como que la persona ya tenía, o sea, ya sabía lo que iba a pasar en su vida, ¿no? Recuerden que ahí, pues, en esas épocas se creía mucho en el oráculo, ¿no? Y el oráculo más o menos te decía qué era lo que va a pasar con tu vida, ¿no? Entonces, ahí hablábamos que el hombre de alguna forma era un ser frágil, que era pues monitoreado por los mismos dioses. Ya chicos, eso es en cuanto a los temas. Y pues, en los comentarios, justo lo que les decía, ¿no? El destino de Troya está unido a la de Héctor, claro. ¿Por qué? Porque al morir Héctor, yo ya sé cuál va a ser el destino de Troya, pues su destrucción, ¿no? Entonces ya te da una noción. 2. Se exaltan las proezas humanas de héroes marcados por destinos inevitables. A ver, por ejemplo, ¿no? Hay un episodio en la Ilíada en la que se ve que le intentan poner una flecha a Paris. Como que Menelao intenta meterle un flechazo a Paris. Yo te pregunto, pero ese flechazo se desvía. Ahora, ¿ustedes creen que ese flechazo se desvió porque no sabía tirar flechas? ¿Por el ¿Ustedes destino? creen que fue por eso? No, ¿Quién maneja ahí? ¿Los dioses? ¿Quién los cree que poderes. intervino ahí? Los dioses, pues. Ahora, ¿por qué los dioses intervinieron? Ah, es que su destino no es morir todavía. Su destino es ir y generar una guerra. Entonces, ahí por eso se dice que hablamos de un destino inevitable, algo que tú no puedes cambiar en absoluto. ¿Ya? Eso es importante tener en cuenta. Y además, para Homero,
la vida es una lucha constante por medio de la cual el sujeto alcanza su mayor dignidad. Y ahí vamos viendo, pues, de que el hombre no es un ser, como se dice, que es estático, ¿no? Sino todo lo contrario, es un ser que va a estar en constante pelea, todo para tener un final al menos digno, un final que pueda ser recordado, ¿no? Recuerden que lo que decía Homero era, de alguna forma, dejar el legado de todos aquellos héroes, ¿ok? De a todos aquellos héroes que han dejado algo en el pasado, ¿ya? Eso es importante tener en cuenta, chicos. A ver, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas o preguntas, chicos, sobre el tema? ¿En qué obra había muerto Aquiles? Aquiles todavía no aparece acá, pero se presume que todavía aparece eso después, como una parte de la historia de la Odisea. Porque ahí habla un poco de lo que viene a ser como usted llama, lo del Troya y todo, el caballito de Troya y todo lo demás, ¿no? Cuando comienza a contar Ulises Sello. ¿Cuántos años duró en sí la guerra? Bueno, estamos hablando aproximadamente unos 20 años aproximadamente, más o menos, porque estamos hablando de 10 años, la crisis duró unos años más, eso es una prox. A ver, vamos a ver por acá. Claro, la historia inicia, ojo, tengan en cuenta eso, la historia inicia en el año 10, porque recién ahí se comienza a ver la primera acción de pelea, tenga en cuenta, sí, se cuenta desde el 10º año, ¿ya? Se encuentra desde el 10º año. Entonces tomamos en cuenta ello. Ya, 24 rapsodias, sí, 24 hexámetros. 24 partes y en versos hexámetros. ¿Ya, chicos? A ver. Helena era hija de una diosa. Se presume que era hija de Zeus. Ya recuerden que Zeus era bastante infiel. Zeus le gustaba, se metía con las mortales. Y se dice que Helena era hija de Zeus, por eso tenía una belleza espectacular. Era una semidiosa. Algunos mitos indican ello. Diosa de la justicia, también. Bueno, no he escuchado de ser una diosa de la justicia, lo que sí sé de los mitos era lo de Helena, hija de Zeus. Esos 24 no eran cantos, 24 cantos o rapsodias, acuérdense. 24 cuentos o rapsodias. ¿Ya? A ver. Pregunta, ¿tienen su boletín ya, chicos? Ya, a ver, ahorita aclaramos ello. ¿Sí? ¿Tienen su boletín? Para ir respondiendo a las preguntas, pero primero quiero ver el tema del boletín. Ya, ok, ya. ¿Qué fue de París? Recuerden que cuando cae Troya, podemos inferir qué pasa con París o no. Si cae Troya, al morir Héctor, muere también París. Ian, el boletín es el compendio, el librito donde están todos los temas de la semana, hijo. ¿Ya? Ya, tengamos en cuenta eso. Ya, chicos, un favor, vamos a desarrollar las preguntas. A ver. Sí nos dieron, ok. Son 8 preguntitas que vamos a tener de literatura. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy un ratito a los servicios. Te voy a dar unos minutitos para que desarrolles las 8 preguntas y ahorita venimos a verificar. Ya, unos 5 minutitos
desarrolla, no importa si te equivoques, porque acá estamos para aprender, recuérdalo. Desarróllame las 8 preguntas, marca tu respuesta y ahorita en 5 minutos paso a corroborar las preguntas con sus respectivas respuestas. ¿Está bien? Igual, Ian, si no tienen el boletín alguno de ustedes, he puesto las preguntas en las diapositivas, por si acaso. Entonces, si no tienes ahí las preguntas a la mano, desarróllalas en la misma diapositiva, ¿ya? Para que te puedas guiar ahí también. Eso es para los que no tienen todavía su boletín. ¿Ya? Desarrollenlos. 5 minutos, chicos. 8:45. Estoy pasando a desarrollar las preguntas.
Ya chicos, ya estamos. A ver, vamos a desarrollar, ¿ok? No importa con lo que has marcado, estamos acá para corroborar información. A ver, vamos con la pregunta 1. Dice, miro el dolor del hambriento y veo que su hambre anda tan lejos de mi sufrimiento, que de quedarme ayuno hasta morir, saldría siempre de mi tumba una brizna de hierba al menos. Lo mismo el enamorado. ¿Qué sangre la suya más engendrada para la mía sin fuente ni consumo? Yo creí hasta ahora que todas las cosas del universo eran inevitablemente padres o hijos, pero he aquí que mi dolor de hoy no es padre ni es hijo. A ver, te está pidiendo que, según las características que definen los géneros literarios, perdón, el fragmento citado puede ser escrito dentro del género La A. lírico. Ya, a ver, vamos a ver. El narrador pretende expresar la naturaleza humana del dolor. Acá hay dos alternativas de lírico y la segunda es manifiesta la subjetividad del sujeto a través de las imágenes. Ya. Yo pregunto, acá en la A hay un truquito, porque te dice, el narrador pretende expresar, ¿solo quiere expresar? ¿Solo expresa? Porque estamos hablando acá del dolor humano, porque estamos hablando del dolor del hambriento, pero solamente busca expresar, el narrador pretende solamente expresar esa naturaleza humana. Exalta. A ver, describe. Todos estamos de acuerdo que es lírico, ¿verdad, chicos? Hasta ahí estamos de acuerdo. Todos sabemos que acá es lírico. Ya. Pero aquí hay un truco. Mientras que la A te dice, el narrador pretende expresar la naturaleza humana del dolor, expresar la naturaleza, la D dice, manifiesta la subjetividad del sujeto a través de imágenes. Ahora, Miss, ¿dónde están las imágenes? He ahí la pregunta. Si bien es cierto, no son imágenes que tú observas como normalmente lo ves, son imágenes que tú puedes ir imaginándote. ¿Ok? A ver, Así mismo. hay imágenes, claro, que tú puedes imaginar. A ver, ustedes me han dicho un detalle interesante. Hay descripciones, pero no descripciones pues tal cual de la realidad, sino descripciones que me ayudan con esta imaginación. ¿Como cuáles? A ver, ¿qué imagen por aquí sensorial puedo encontrar? Saldría siempre de mi tumba una brizna de hierba al menos. Ya, por ejemplo, ahí vemos una imagen, ¿no? Nos imaginamos la tumba con la brizna de hierba. ¿Qué más? Habla del dolor del hambriento. ¿Cómo te imaginas el dolor del hambriento? Hablamos de podemos hablar de un niño ahí llorando, una persona tirada en el suelo suplicando. Ya, ahí estamos hablando que más allá de pretender expresar la naturaleza, lo que aquí vemos es más que expresar es entender la parte emocional de la persona. Por lo tanto, chicos, aquí la alternativa sería la D, ya que está manifestando esta subjetividad del sujeto a través de estas imágenes. Ojo, ya aclaramos el término imágenes. Ya, tomemos en cuenta ello. ¿Por qué no la A? Porque si la A hubiera sido expresar y comprender, otra sería la historia. Pero si dice solamente expresar, no se presta solamente a que está mencionando o está viendo nada más lo que es, ¿ya? Pero recuerden que acá tenemos que trabajar
con el subjetivismo, que es la característica principal de el género lírico. ¿Ya, chicos? Entonces la 1 es la D. Vamos con la número 2. A ver. Caí. No se preocupen, chicos, no se preocupen. Pasa, pero para eso estamos aquí. Hay que tener cuidado con esas trampitas. ¿Ya? ¿Cómo la D, no? La D, sí. Volé por acá, me dice. A ver, Sofía, recuerda que en la alternativa A dice solamente expresar. Ya, pero expresar es más objetivo. Recuerda. Expresar es más objetivo. Entonces, en cambio, la alternativa D habla del subjetivismo que busca plasmar el autor a través de las imágenes. Vuelvo a repetir, no hablamos de las imágenes como tal, como lo que podemos observar ahorita, no, sino imágenes que el autor puede ir imaginando en su cabeza a través de lo que el autor va plasmando. ¿Ya? Eso es importante ir aclarando, ¿ya, hija? A ver, dice, esta papayita, como dicen ustedes. Una obra del género épico y otra del género dramático pueden coincidir en el aspecto de que ambas suelen tratar una historia que involucra ya presencia de personajes. Es cierto, en los dos puede haber presencia de personajes, sin embargo, se van a diferenciar por la manera en cómo transmiten la historia. Por ejemplo, en el género dramático, la historia se desarrolla a través del... y en el género épico, se encarga de brindar los acontecimientos. ¿Sí? A ver, la alternativa aquí sería B de besito. Muy bien, B de besito. Porque te dice, la historia se va a desarrollar a través del diálogo. ¿Ya? Del diálogo. Y además recuerda, y acuérdate de esto, en el género épico hablamos de una voz impersonal, que fue una de las características que te dije. Miss, ¿qué se refiere con voz impersonal? Que hay alguien ajeno a la historia que va a narrar los acontecimientos, porque el género épico es narrativo. ¿Quién va a narrar eso? El narrador omnisciente. Narrador omnisciente, exactamente. Entonces ahí tenemos, por ello, diálogo de los personajes y lo que viene a ser el narrador, alguien que cuenta ajena a la historia sobre los acontecimientos que van a suscitar. Entonces, 2B de besito. Vamos con la 3. Dice, tu voz misteriosa que el amor tiñe y dobla, en el atardecer resonante y muriendo. Así en horas profundas sobre los campos he visto doblarse las espigas en la boca del viento. Te está pidiendo qué figuras literarias encuentras acá. A ver, por acá me han puesto la B. Todos me han puesto la B. Ya. Por acá B, solamente B hay. A ver, no hay más alternativas. ¿Qué pasó con los demás, chicos? Vamos. A ver, todos dicen B. A ver, ¿quién me dice C? ¿Quién me dice E? A ver, La B, analiza ¿no? bien. La B, me dicen por acá. Ya. A ver. Vamos a ver. Analicemos uno por uno. ¿Ya? A ver, por acá me han puesto la B, todos me han puesto la B. Ya. Tu voz misteriosa que el amor tiñe doble en el atardecer resonante y muriendo. Así en horas profundas sobre los campos. Evi, ajá. Ya. Mira el segundo verso. Vamos primero con el segundo verso. A ver, dice, así en horas profundas sobre los campos he visto doblarse las espigas en la boca del viento. A ver, ¿estará bien ordenado ese segundo verso? A ver, fíjate bien. ¿Qué observas ahí?
¿Cuál es lo correcto? Fíjate, ya te he dicho, fíjate en el verbo. ¿Qué sería ahí? A ver. Si no está ordenado, entonces, ¿qué figura encuentro yo acá? Hiperbatón. Ah, hablamos de una alteración. ¿Qué sería lo correcto decir? He visto a ver, sería así, he visto ya las espigas doblarse sobre los campos en la boca del viento. Ahí tenemos un hiperbatón. A ver, ¿qué más? Dice, el amor tiñe doble en el atardecer resonante y muriendo. Así, en horas profundas sobre el campo he visto doblarse. Ya, a ver, acá tenemos al autor. Espérenme, que me están escribiendo por el chat. Sí, la sé. Ajá. Bueno, ya podemos descartar por lo del hiperbatón, ¿verdad? Ya sabemos de que hay lo que viene a ser el hiperbatón, pero vamos a ver, anáfora al ojo, no, porque no vemos una repetición, ¿no? Si hubiera dicho así, otra sería la historia. Ahí sí hablamos de una anáfora, pero acá no hay una anáfora. Así que no podemos decir que exista la repetición. Vamos con la segunda. Te dice al ojo, a ver, pero está desordenado. Sí, está desordenado. Entonces teníamos ahí un hiperbatón. Entonces, por descarte, la alternativa sería la C. Por descarte sería la alternativa la C. 3 casitas, entonces. 3 casitas. Vamos avanzando, chicos, vamos avanzando. 4 porque ya me está ganando el tiempo. A ver. Son las caídas hondas de los Cristos del alma. ¿Ya? Son las caídas hondas de los Cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos, y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. El noveso citado del poema Los Heraldos Negros de César Vallejo muestran una variedad de imágenes. Volvemos otra vez al término imágenes, recuerda. ¿Qué figuras literarias predominan en la primera y la segunda estrofa? ¿Ya? Citadas respectivamente, sea en ese orden, la primera y la segunda. A ver, vamos a ver. Dice, vamos aquí, esos golpes sangrientos son las crepitas. Ah, acá tienes una palabrita. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Son las caídas hondas. A ver, esta palabrita son, ¿de qué verbo viene? Ser. Ser. ¿Y quién Ser. se relaciona con el ser? Metáfora. Metáfora. Ya está. La primera ya la sacamos. Golpes sangrientos son las crepitaciones. Metáforas. 2. A ver, te dice, y el hombre pobre, vuelve los ojos como. Acá tienes el nexo, como cuando por sobre el hombro nos llama. Símil. Ese como. ¿Qué es? Símil. Símil. Perfecto. Ya ven que es importante reconocer esos dos nexos. Entonces la respuesta de la número 4 es B de besito. B de besito. Hay metáfora y hay símil. A ver, 5. Marcamos la alternativa que contiene los enunciados correctos respecto al argumento de la obra Ilíada. A ver. A. La cólera de Aquiles se origina porque Agamenón se rehúsa a devolver a la esclava Criseida, lo cual provoca el enojo de Apolo. A ver. Falso.
Falso. ¿Quién era? ¿Quién Falso. era? ¿Era Criseida? No, ¿quién era? Aquiles. No. Briseida. Briseida. Acuérdate, Briseida, por ahí se confunden los nombres. Briseida, falso. Patroclo, al ver a los aqueos que estaban perdiendo, pide la armadura de Aquiles para ayudar en la batalla contra los troyanos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro, pide su ropa, pide su armadura, muy bien. Entonces ya vamos con la 2. El clima de la obra es la muerte de Héctor a manos de Aquiles en venganza por la muerte de Patroclo. Verdadero. Claro, ahí viene, ¿no? Ahí viene a ser, como se dice, el tormento. Ya está. La epopeya termina con la victoria de los aqueos y la caída de la ciudad de Troya gracias al ardid de Odiseo. Falso. Falso. Ya sabemos que es con los funerales, ¿no? Funerales. Entonces, alternativa de las 5 es B de besito también. Vamos con la 6. La aurora se levantaba del lecho, dejando el ilustre Titono para llevar a la luz a los dioses y a los hombres. Cuando enviada por Zeus se presentó en las veleras naves aqueas la cruel discordia con la señal del combate en la mano. Subió la diosa a la ingente nave negra de Odisea, que estaba en medio de todo, para que lo oyeran por ambos lados hasta la tienda de Ayante, Telamonio y de Aquiles, los cuales habían puesto sus bajeles en los extremos porque confiaban en su valor y en la fuerza de sus brazos. Desde allí daba aquella grandes, agudos y horrendos gritos y ponía mucha fortaleza en el corazón de todos los aqueos a fin de que pelearan y combatieran sin descanso. A ver. De acuerdo al fragmento citado, marca la alternativa que contiene el tema relevante desarrollado en la obra La Ilíada. A ver. Si estamos hablando, al inicio nomás te dice, la aurora se levanta del lecho dejando el ilustre Titonio para llevar la luz a los dioses y a los hombres, cuando enviada por Zeus. A ver, ahí te está hablando de Zeus. Ya se presentó en las veleras naves aquellas la cruel discordia, con la señal de combate en la mano. Si estamos hablando aquí de la diosa, de cómo se está describiendo a la diosa discordia y de la participación de Zeus, chicos, ¿cuál sería el tema? La D, pues muy bien, claro. Recuerden que ahí los dioses no hacen la voluntad de lo que tiene que ser el hombre, ¿no? Entonces ahí tenemos la alternativa 6 de dedito, la voluntad de los dioses. Muy bien. 7. A ver, ¿cuál es la alternativa que contiene la afirmación que se relaciona de manera correcta con el siguiente fragmento? Oh, ya los dioses me llaman a la muerte. Creía que el héroe de Deifobo se hallaba conmigo, pero está dentro del muro. Y fue Atenea quien me engañó. Cercana tengo la perniciosa muerte que ni tardará ni pude evitarla. Así les habrá placido que sea desde ese tiempo a Zeus y a su hijo el que hiere de lejos, los cuales benévolos para conmigo me salvaban de los peligros. Ya la parca me ha cogido, pero no quisiera morir cobardemente y sin gloria, sino realizando algo grande que llegara a conocimiento de los venideros. A ver, estamos sacando un personaje que ya se está muriendo, que sabe que va a morir, ¿cierto? Ya. ¿Quién creen que está diciendo eso? ¿Quién ya sabía que iba a morir, según la historia? Héctor. Héctor, ¿verdad? Héctor ya sabe que su destino ya estaba sellado. Ahora, si hablamos del destino y vemos aquí que es un hombre que sabe que va a morir. Sin embargo, pregunto, ¿Héctor sabe que iba a morir, pero se resignó o siguió luchando? Siguió luchando. A pesar de eso, siguió luchando porque no quería quedar como cobarde. Entonces, si hablamos de que un hombre que sabe lo que va a pasar y sigue en su lucha, ¿cuál sería la alternativa, hijos? Lo sé. La C. Ahí al ojo, la C, definitivamente, la C. Hablamos de la lucha del ser humano por su dignidad, ¿no? Ahí está.
Y ya acabamos con la octava. Dice, el divino Aquiles, ligero de pies, tan pronto como hubo despojado el cadáver, se puso en medio de los aqueos y pronunció estas aladas palabras. Oh amigos, capitanes y príncipes de los argivos, ya que los dioses nos concedieron vencer a este guerrero que causó mucho más daño que todos los otros juntos, sin dejar las armas, cerquemos la ciudad para conocer cuál es el propósito de los troyanos. ¿Se abandonará la ciudadela por haber sucumbido Héctor o se atreverán a quedarse todavía a pesar de que éste ya no existe? ¿Qué contiene esta afirmación? A ver. Ajá, muy bien. Al ojo, la A, por supuesto, porque ya te está diciendo cuál es el destino de Troya, ¿no? Y ya lo podemos inferir por la muerte de quién, la muerte de Héctor, pues ya la muerte de Héctor es el que está ligada pues a ese destino. La 8 con la A. Bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya los dejo porque sé que me he pasado más bien las disculpas del caso, chicos, por la tardanza, por todo el problema técnico que he tenido acá. Voy a solucionarlo esta semana para ya no tener este inconveniente la próxima clase. Les deseo una buena semana, sigamos estudiando y ya estoy hasta una próxima clase. Cuídense, chicos. Chao, Miss. Luego, profesora. Nos vemos. Buenas Cuídense, noches. cuídense. Nos vemos, buenas noches.